Esto porque ha sido la noticia que ha dominado los encabezados y los sitios de internet de toda la jornada desde anoche. Es pues el resultado de la consulta en los últimos 4 días en torno al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las opciones Texcoco o el combo Santa Lucía, Toluca, Ciudad de México. Los resultados fueron dados a conocer anoche por el equipo de Andrés Manuel López Obrador, por su vocero y por el responsable de la Fundación Rosenbluth. Hoy en la mañana, Andrés Manuel López Obrador, este es el anuncio anoche con los responsables de la consulta, y bueno, pues nos informaron que ganó Santa Lucía por 700 y tantos mil votos a favor de esa iniciativa. Hoy en la mañana, Andrés Manuel López Obrador ofreció una conferencia en compañía del señor Jiménez Espriu y de Alfonso Romo, y estaba por ahí sentado también el señor Riobó, y pues anunciaron que se cancela definitivamente el proyecto de Texcoco a partir del resultado de esta encuesta que ve usted en pantalla. Esa fue, hay pues muchos señalamientos en torno a irregularidades, al marco legal que sustenta la consulta, a que fue hecha por un equipo, casi por un partido, no por un gobierno en funciones. El señor López Obrador, presidente electo de México, dijo que era una noticia feliz y afortunada el que la ciudadanía haya optado por Santa Lucía. Vamos a hablar de las consecuencias económicas, financieras, de la reacción de los empresarios, pero antes que nada, su primera reacción a lo que anunció el presidente Pablo. Sí, en el terreno político me parece una señal más que preocupante, pues esta noticia feliz de que la ciudadanía decidió, votó el 1.1% del padrón electoral, y en favor del proyecto de Texcoco votó menos del 1% del padrón. Una decisión eminentemente técnica fue trasladada a una consulta de partido hecha por un partido cuyos votos los contó un partido y pudieron votar cuantas veces quisieron los miembros de ese partido porque controlaron el aparato electoral. Me parece que algo técnico debió haberse hecho caso, no al pueblo sabio, que en este caso no fue pueblo, y los sabios también se equivocan, como vimos en Brasil, sino a un reducidísimo grupo de personas con una consulta sin sustento legal y sin ninguna validez estadística, en contra de los planteamientos de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional, en contra de Mitre, que es una de las autoridades mundiales en la materia, en contra de la IATA, en contra del Colegio de Ingenieros de México, en contra del Colegio de Pilotos Aviadores de México, en contra del Colegio de Controladores de Tráfico Aéreo del país. Es decir, todos los que saben dijeron, es Texcoco. Y el señor López Obrador, me parece que en un arranque preocupante, dice, va la consulta, la organiza Morena y es Santa Lucía, un día feliz para México. ¿No es así? Creo que la única diferencia entre una asamblea como las que López Obrador acostumbra organizar, donde pide que se vote algo, y la consulta, pues es que fueron 4 días y más horas. La asamblea, esa mano alzada, ¿no? Recuerdan, una ocurrió el 30 de julio de 2006 y pidió, señores, votemos, nos quedamos en plantón permanente aquí en el Zócalo y en Reforma, y la gente levantó la mano, sí, nos quedamos. Bueno, ahí nació el plantón. Acá es lo mismo. En realidad, la consulta, que no encuesta, por cierto, es muy diferente. Sí. La consulta tenía como propósito legitimar una decisión que me parece ya estaba tomada, que se tomó desde hace tiempo y que se buscó cómo diluir el costo político que eventualmente tendría el cancelar el proyecto de Texcoco. Y digo cancelar el proyecto de Texcoco porque tengo la impresión de que el aeropuerto de Santa Lucía nunca va a construirse, por la sencilla razón de que las autoridades internacionales no le van a dar
no le van a dar su aval. Entonces, lo que en el fondo había no es el intento ni de solucionar el problema de la de saturación en el aeropuerto de la Ciudad de México, ni de buscar otra opción a Texcoco, sino simplemente parar un proyecto que por alguna razón no le gusta a él, no le gusta al señor Riobó, que desde 2015 ha estado peleando porque no se realice el proyecto es decir, de Texcoco. Es político de fondo. Sí, totalmente. ¿Hay un interés totalmente. de golpear a los empresarios? Yo creo que sí. Por lo menos a un grupo de empresarios, no es parejo, pero sí los que han invertido en el aeropuerto. Hoy en la conferencia López Obrador señaló que no se iba a afectar en absoluto el interés de estos empresarios. Yo he comentado y lo reitero, no es posible que simplemente se trasladen los contratos, como se ha estado diciendo, de un aeropuerto a otro. Las obras no son portátiles y el contrato se otorga sobre una serie de condiciones físicas, geográficas, de terreno, de muchas cosas. Y son más de 300 empresas y mucho más contratos los que están en Texcoco. Hay un procedimiento formal que es el que se va a seguir, se llama terminación anticipada. El 1 de diciembre de este año, el nuevo gobierno tendrá que notificar la terminación anticipada de los contratos y tendrá que sentarse con los interesados y a finiquitarlo. los contratos o finiquitarlos. ¿Por qué ahora y no siendo gobierno? Que es una de las cosas que se pregunta allá afuera mucha gente. Jurídicamente el estatus es distinto. Si hubiera hecho esta consulta siendo gobierno, tendría que hacerlo dentro del marco constitucional, que sí establece condiciones para hacer una consulta pública. Así hacerlo de fuera, pues no está sujeto a nada, ¿no? No está sujeto a nada. Y siguiendo en la línea de tu argumentación, de lo que mencionas, hoy en la conferencia de prensa que dio por la mañana el presidente electo, dice que van a buscar reformar el artículo 35, 37 de la Constitución para que las consultas sean así. Es decir, ya la Constitución prevé el mecanismo de consultas y tiene todo un andamiaje legal, democrático, hecho por la ciudadanía. Es decir, hay consejeros ciudadanos en el INE. Los ciudadanos son los que cuentan los votos. Los ciudadanos son los que cuidan las casillas. Y ahora fue una consulta de partido, totalmente fuera del marco constitucional. Nunca dijo que iba a ser una consulta constitucional, de acuerdo, pero si así van a ser en adelante, nos regresamos a la época de Luis Echeverría, es decir, donde el partido decidía absolutamente todo. Es tremendamente preocupante porque vienen otras modificaciones. En este marco y en esto, ¿este es legal? Porque ellos siguen insistiendo una y otra vez que es legal y que está avalada por el mar. ¿Tú qué opinas? No es legal, no tiene sustento en ninguna ley más que en la palabra del que va a ser presidente de México. Por eso Peña Nieto no puede echar para atrás los contratos. ¿En base a qué? En realidad no es legal, pero tampoco es ilegal. Uno puede pedirle opinión a sus cuates. Sí. Oye, ¿me compro este coche o no? Y hago una consulta, le pregunto a 10 amigos y esa consulta no tiene ningún sustento. Y pues decido sobre esa base. Es exactamente lo mismo. López Obrador, él en lo personal anunció que cuando tenga la autoridad, es decir, a partir del 1 de diciembre, va a tomar la decisión sobre la cual pidió opinión a la gente, pero no es una consulta en el sentido constitucional, es un recuento de opiniones hecho de manera apresurada, sin representatividad, es simplemente un mecanismo político para legitimar, insisto, una decisión que ya estaba tomada. Antes de irnos a la pausa, ¿esto pudiera llegar en demandas, en litigios, en amparos? De hecho, no sé si la figura del amparo cabe, porque todavía no es un acto de gobierno y la figura jurídica de un amparo es que tú te defiendes de una decisión de gobierno y esto pues todavía no es gobierno. ¿Pero esto pudiera llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No sé hasta dónde puede llegar, pero el sector privado, ya lo veremos en los siguientes bloques, se va a defender y los contratos tienen que defenderse. El problema es que hoy, Leonardo, Enrique, comenzó la polarización del país ya desde la cúpula del poder político en México. Ya
Los que rechazaron, los que negaron la validez de la consulta son fifís, seguidoras de Victoriano Huerta y holgazanes, es decir, camajanes. Eso dicho desde la presidencia de la República electa, me parece que es un contrasentido con el buen ambiente que se había creado después de la elección, cuando todo el mundo dijo vamos a cooperar para que le vaya bien a este presidente, y él insulta a la mayoría de la población. De hecho, hizo una afirmación por ahí hace unos días de a mis detractores les digo, o a mis adversarios, cuando pues el presidente ya es el presidente de todos los mexicanos, ¿no? Ya no está en campaña, parece a veces que se borra esa frontera. Sí habrá litigios, dudo mucho que todas las empresas negocien, que es lo que él me parece está buscando. Algunas lo harán por presión y porque saben que si se enfrentan con el gobierno van a perder la oportunidad de tener otros contratos y otras posibilidades de hacer negocio con el gobierno en los siguientes 6 años. Entonces, algunos seguramente buscarán esta negociación y habrá algunos que no les convenzan los términos de la negociación. Lo que están estudiando más que amparos es un tema de daño patrimonial. Es decir, no hay una causal justificada para la terminación anticipada de los contratos. Entonces, no solamente es liquídame lo que me debes, lo que ya invertí, sino tuve que establecer una planta, comprar maquinaria, capacitar a mi personal, dejé de atender otros contratos que eventualmente podría tener por atender este. Se afectó mi patrimonio. Hay algunos abogados que dicen que esto va a ser causal para demandas multimillonarias, muy por arriba de lo que se ha estimado hasta ahora, por parte de empresarios afectados. Bueno, vamos a ver, déjenos hacer una pausa y regresamos a lo económico y financiero, porque ahí ya hay desde hoy, día 1, afectaciones. Volvemos. En lo económico y financiero, bueno, daños severos el día de hoy, reacciones y vaivenes en cotizaciones en mercados. Déjenme presentarles rápidamente primero el dólar, a lo mejor, que es el indicador más sensible. Ahí ve usted, llegó hasta 20.06, no sé cómo cerró, pero 20.35 estaba. No, bueno, al mayoreo, al menudeo. Ajá. En ventanilla. Ajá. Este es el interbancario. 20.06. 70 centavos. No se veía este movimiento desde la victoria de Donald Trump, ¿no es cierto? Desde el 9 de noviembre, el día que siguió la victoria de Trump del 2016, hace más de 2 años. En una sola jornada. Bueno, es el peso la moneda más depreciada, más devaluada en las monedas emergentes en la jornada del día de hoy, en los últimos días. Vea usted la Bolsa Mexicana de Valores, a ver si la tenemos aquí. Estos son los bonos. Los bonos del nuevo aeropuerto, del fideicomiso. Fíjense se desplomaron. Al piso, ¿verdad? Además, vi por ahí, Moody's los redujo en 2 niveles a uno casi que se llama bono basura, ¿se llama? Sí, bono basura, cuando ya no tiene la calificación necesaria para que agencias diversas lo compren y lo metan en sus carteras. Estamos ahí cerquita. Y por si faltaran cosas, la cotización de acciones de grupos aeroportuarios o de aerolíneas que cotizan a nivel nacional e internacional. Vea usted ahí, bueno, pues Azur, el GAP, que es el Aeroportuario del Pacífico, Volaris, y luego esta que es OMA en el centro, Aeroméxico, menos 8%. Es un golpazo eso, ¿no? Pues es que imagínate, compraste aviones pensando, cerca de 100 aviones, pensando en las posibilidades de crecimiento que daba el nuevo aeropuerto, y pues ya no va a haber nuevo aeropuerto. Sorpresa. Entonces, es la razón de una caída tan severa.
¿Esto es el principio o vamos a ver más de esto, Enrique? ¿Qué piensas? Depende mucho de lo que siga en los próximos días. Pero mira un dato, si sumamos las pérdidas de todas las empresas mexicanas que cotizan en la bolsa, solamente hoy perdieron el equivalente a 17.500 millones de dólares. Pues es el costo del aeropuerto entero. Más. Más que todo el aeropuerto. se perdió hoy. Se perdió hoy en el valor de capitalización, en el valor de mercado de estas empresas, por el cambio de percepción que se dio, por la preocupación que hay por parte de los inversionistas respecto a lo que dices, a qué pueda pasar en el futuro. No sabemos bien qué siga en los próximos días, probablemente ya no tengamos caídas de esta magnitud, pero dudo mucho que tengamos una recuperación, porque también lo manejó así el ingeniero Jiménez Espriu. Bueno, esto es algo que pasa en los mercados y en pocos días otra vez las cosas van a estar en la normalidad. No regresaremos a la normalidad previa a este anuncio. Tal vez sí, tal vez haya pequeños rebotes, sucede casi siempre cuando hay eventos traumáticos como el que hoy se anunció, pero definitivamente el dólar abajo de 19, los bonos mexicanos en niveles de tasas de interés más bajos, pues no. Y algo relevante que no pusimos en los indicadores es el costo de la deuda pública. A ver. Se fue para arriba, ya anda en los plazos de 10 años arriba del 8%. Es decir, se metió un autogol López Obrador. Cuando en 2019 se tenga el presupuesto, tendrá que pagarse por efecto de esta decisión, y vamos a ver si de algunas otras, una tasa de interés más alta, lo cual va a dejar menos recursos disponibles para el gasto social, para la inversión, etcétera. ¿Ha calculado? Yo leí un cálculo de 100,000 millones de pesos que aumentaba el servicio de la deuda externa. ¿Es así? No, es demasiado. No son 100,000, tendría que quizás subir mucho más para que esa diferencia fueran de 100,000, pero no sería nada raro que respecto a este año, a lo que se está pagando este año, si fueran 30 o 40 mil millones de pesos adicionales. Esos 30, 40 mil millones de pesos, súmalo a lo que dijo el ingeniero Jiménez Espriu ahí con Riobó y el señor López Obrador, que lo que es irrecuperable son 44 mil millones de pesos de lo que se invirtió en el aeropuerto. Irrecuperable. El presupuesto de la UNAM, de toda la Universidad Nacional, es de 38 mil millones de pesos. Es decir, se perdió de un plumazo eso en el sexenio que va a ser de la austeridad y de ahorrar. O sea, ¿por qué hace esto el presidente electo? ¿Por qué lo hace? Mi opinión es que esto no se va a detener. Esto no... puede que en las siguientes semanas haya una baja, los picos, las alzas, pero siguen las reformas estructurales, van a ir para abajo. El aeropuerto lo tiró porque tuvo un compromiso de echarlo abajo y tiene una profunda animadversión con la modernidad y con las instituciones del país. Por supuesto que va a ir para abajo la reforma energética. No sé cuándo, si en un año, 2 años o 3 años, pero por supuesto que va a ir para abajo. Prometió echarla abajo y en campaña, una promesa de campaña fue hacer una consulta popular, como la que vimos en el aeropuerto, para hablar de la reforma energética. La reforma laboral, por supuesto que la va a revisar. La reforma educativa, ya la sentenció de muerte, ya arregló con el CENTE, como dice hoy el Financiero, ya arregló con el CENTE quitar el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es decir, no hay engaño. Todo lo que dijo lo ha comenzado a hacer y, en mi opinión, ha comenzado ayer domingo la demolición del México moderno, cuando menos de una parte, y de los institutos autónomos. Hijo, es fortísimo lo que dices, Pablo, es gravísimo. Lo que dices es realmente preocupante. Hay otra cifra, además de esta, porque esta la dijo Jiménez Espriu en la mañana, pero la de Federico Patiño, que estuvo aquí con nosotros la semana pasada, que es el responsable de la obra y del fideicomiso, dice que lo que se pierde de inmediato son 60 mil millones de pesos a fondo perdido y otros 40 que ya están comprometidos en contrato y en obra. Es decir, los 44 de los que habló Jiménez Espriu se quedan cortos con la cifra auténtica, ¿no? Sí, es decir, se tendrían que desembolsar 40 mil millones de pesos justamente para los finiquitos de los contratos, en caso de que no haya
demandas judiciales exacto. que pidan una indemnización mayor exacto. por el daño patrimonial que van a sufrir claro. las empresas. Entonces yo diría que esta estimación de que va de 100 a 120 mil millones de pesos de pérdida por la cancelación es todavía una estimación conservadora. Podría ser más elevada. Bueno, la estimación de los empresarios llegó hasta 150. Vamos a hacer una pausa y regresamos a ver lo que dijeron los empresarios también el día de hoy. La demolición del México moderno. Sí. Wow. Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín, lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. Un frente cerrado, unificado de empresarios que hay que decir no siempre están de acuerdo ni en la misma frecuencia, pero dieron hoy una conferencia de prensa y vimos al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a Juan Pablo Castañón, a Gustavo de Hoyos de la Coparmex, a Alejandro Ramírez del Consejo Mexicano de Negocios y a otros muchos líderes de cámaras, de sectores industriales, hablando de la decisión del próximo gobierno. Ellos estiman, Enrique, 150 mil millones de pesos, además de la confianza dañada. Esto segundo quizás es lo más serio y lo que me parece los empresarios pusieron sobre la mesa. Esta decisión es un grave golpe a la certidumbre y a la confianza. Abre una etapa de incertidumbre. Y señalaron pues que van a ver si existe algún recurso legal para tratar de echar para atrás la decisión. Lo veo poco probable. Primero porque es la decisión de alguien que no tiene en este momento autoridad. Es decir, es el presidente electo. Estamos en transición. Va a tener autoridad cuando a partir del 1 de diciembre tome la responsabilidad y la autoridad de la presidencia de la República. Sin embargo, veo difícil que se logre revertir una decisión. Tendría que hacerlo directamente López Obrador, arrepentirse de lo que hoy dijo y francamente no lo veo viable. Sin embargo, me parece muy relevante este frente empresarial porque es la primera vez que veo a este conjunto de empresarios que recibió muy alegremente al presidente electo en la semana posterior a la elección. Hay que recordar los abrazos y las sonrisas y hay multitud de testimonios gráficos de esa circunstancia. Sí. Y pues hoy las caras largas, las caras adustas de ver que pues las cosas no son como quizás imaginaron. Sí, a mí también dentro de lo aciago de esta jornada de 2 días está la unidad del sector privado, que es un aliento. ¿Por qué? Porque lo que se le viene al sector privado es muy fuerte. La mayoría de ellos, de buena fe, le abrieron sus puertas al próximo presidente, lo escucharon y le dijeron, te vamos a apoyar y vamos con todo. Vamos a invertir en México, vamos a capacitar a los ninis que entren a las empresas, es decir, todos con ganas de que a México le vaya bien. Y ahora da este golpe con una serie de, no lo quiero llamar mentiras, pero verdades a medias, falsedades, subterfugios de gremio universitario. Es un presidente de la República, un presidente electo, y les dice que sí a algunos, a la Coparmex le había dicho que sí, a otros, vamos a respetar los contratos, dice. Pero lo acaba de decir Enrique, ¿cómo van a respetar los contratos de una obra que se va a cancelar? Claro. No se pueden catafixiar a Santa Lucía en el dado caso que se llegara a construir Santa Lucía. Oye, si vas a hacer contratos ahí, la ley te obliga a licitar de nuevo, ¿eh? No los puedes asignar. A ver, tú, empresa X, que tenías este contrato para hacer las pistas, vas a hacer las pistas acá. No, tienes que contratar de nuevo. Es dinero perdido y que van a tener que litigar los empresarios. Es decir, el golpe a la confianza que subrayaban es brutal. También el golpe a las finanzas. Pero este golpe a la confianza creo que fue absolutamente innecesario
y golpea la credibilidad en quienes ingenuamente, desde mi punto de vista, creyeron que Andrés Manuel López Obrador había cambiado cuando tenía ya cerca el poder real en sus manos. No es así, es el mismo. Y él había venido diciendo este tema la semana pasada. Andan metiendo miedo los que dicen que va a haber consecuencias económicas y financieras. Ahí están los indicadores, ¿no? Nadie puede decir que eso... Bueno, hoy todavía Ricardo Monreal señaló que esta reacción había sido por las declaraciones irresponsables de los empresarios. La verdad es que ya quisieran los empresarios tener esa influir en las decisiones de los inversionistas en Londres y en Nueva York. Ellos toman sus decisiones en función de sus propios criterios. Pero es grave, lo señala Pablo, el manejo de verdades a medias. Y una de ellas ocurrió el día de hoy, fue muy interesante. En la conferencia matutina, en la de las 10 de la mañana, López Obrador refirió que el gobierno francés le había entregado información a propósito de la viabilidad de Santa Lucía. Y parecía cierto porque estuvo el canciller de Francia el sábado reunido con López Obrador. Entonces, bueno, parecía que algo de razón habría. Sin embargo, esta tarde la Embajada de Francia en México pues aclaró que el gobierno francés no entregó ninguna información ni tuvo que ver nada con el estudio, simplemente contactó al equipo de transición con la empresa NatBlue, que es una filial de Airbus. Así es. Entonces, y que se deslinda, y de hecho subraya que el propio reporte indica que se requieren más estudios para validar la operabilidad de Santa Lucía. O sea, no es cierto que ese estudio, como hoy lo dijo de manera tajante, valide la operación simultánea de los dos aeropuertos. Me remite, tristemente, porque es mi país, pero me remite a Donald Trump, fíjate. Me remite a este juego de verdades y de mentiras y hacerle creer a la gente algo cuando no está avalado en hechos. Una técnica que ha seguido Trump desde que fue candidato. Y ahora vemos aquí esta cosa de decir, tenemos aquí un estudio, lo dijo Jiménez Espriu, y el estudio dice, oiga, esta es solamente una valoración basada en los planos que mandó Riobó, por cierto. Nadie de NatBlue vino y se paró en Santa Lucía, hizo un estudio de dirección de vientos, de aeronáutica, de todos los temas técnicos que ha de requerir eso. Dijo, hacen falta estudios complementarios y ya lo dan como que es viable. Gravísimo, ¿no? Ya habían manipulado, adulterado el informe de OASI diciendo, lo dijo Jiménez Espriu, el próximo secretario. Dice OASI que Santa Lucía es viable y nos apoyamos en ello, etcétera. No, te está diciendo que no. Te está diciendo que el viable es Texcoco. Es decir, esa forma de dar verdades a medias cuando te brincas una página para no decir lo que no quieres que la gente sepa y luego haces una consulta con tu partido, que van a votar los militantes de tu partido y así todo saca 30% en la opción Texcoco. A mí me parece que son señales muy graves, ominosas. E insisto lo que uno de ustedes decía hace un momento, la polarización que se viene, ya descalificar así a los críticos del proyecto, del proyecto no de Santa Lucía, sino de consultas como forma de gobierno, de estas consultas totalmente antidemocráticas, augura un futuro próximo de mucha confrontación cuando los empresarios le habían puesto en bandeja todo, se portaron de buena fe y ya se ve que no se puede creer en esas palabras. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Buenas noches, Enrique. Gracias. Buenas noches. Gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue. Le vamos a retransmitir a continuación La Silla Roja. Sostuvimos hace un par de días una conversación interesante con José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que tiene un punto de vista interesante en torno al proyecto del nuevo aeropuerto. Gracias. Buenas noches.